Entonces escuchen bien, porque lo que voy a contarles ahora no es una simple biografía ni una historia de éxito político. Es una trama llena de sombras, contradicciones y secretos que hasta hoy han sido cuidadosamente escondidos por los muros del poder. Gabriela Rodríguez de Bukele. La mujer que muchos creen conocer, en realidad podría ser una de las figuras más enigmáticas y determinantes en la historia reciente de El Salvador. Mucho más allá del 385 papel de primera dama. Ella ha estado presente en decisiones clave, influencias internas y tensiones silenciosas que han marcado el rumbo del país, porque mientras todos miraban a Nayib y a sus discursos grandilocuentes, mientras los medios se concentraban en sus guerras contra las pandillas o sus enfrentamientos con la prensa detrás de él, había una figura silenciosa pero poderosa, que desde la discreción movía hilos estratégicos y protegía secretos familiares tan delicados que su sola revelación podría cambiar la percepción pública de toda una presidencia, según fuentes cercanas al entorno presidencial. Gabriela no solo acompañó a Nayib en su ascenso, sino que fue pieza clave en su consolidación política y emocional. Ella lo sostuvo en sus peores momentos y lo empujó en los más ambiciosos. Pero no todo era armonía. Puertas adentro en reuniones cerradas con asesores de confianza. Hubo discusiones acaloradas, decisiones cuestionadas e incluso silencios que decían más que 1000 palabras. Versiones internas afirman que la influencia de Gabriela llegaba a tal punto que varias decisiones de gobierno pasaban primero por su filtro antes de ser ejecutadas por el gabinete. La imagen pública que se proyectaba de una pareja moderna y unida escondía en realidad tensiones estructurales, historias de celos, rivalidades familiares e incluso diferencias ideológicas profundas entre el entorno materno de Nayib, profundamente católico, y la identidad más progresista y académica de Gabriela. Estas diferencias no solo creaban fisuras personales, sino que también se reflejaban en el seno del poder y en la manera como se manejaban ciertos temas sensibles como los derechos reproductivos, la educación sexual y el papel de la mujer en la sociedad salvadoreña. Pero lo más inquietante de todo esto no son solo las diferencias o los roces, sino los silencios, lo que no se dice, lo que se oculta entre cortinas de protocolo, porque hay una historia que pocos se atreven a contar. Una historia que se remonta a los primeros años del mandato, cuando una persona cercana al círculo presidencial desapareció sin dejar rastro, una asesora de confianza de la primera dama cuyo nombre nunca fue revelado. Oficialmente, fue sacada del país, según versiones extraoficiales, tras enterarse de información comprometedora relacionada con fondos de cooperación internacional destinados a programas de desarrollo infantil. Esta mujer, según algunos reportes confidenciales, habría descubierto que parte de esos fondos no se utilizaban conforme a lo declarado, sino que eran desviados para financiar actividades privadas vinculadas a empresas fantasma, registradas a nombre de terceros cercanos al clan Bukele. Y aquí es donde la figura de Gabriela se torna aún más compleja, porque mientras públicamente defendía causas nobles como la primera infancia y la salud mental, internamente habría estado lidiando con una red de presiones, conflictos de interés y una lucha por mantener el control sobre un entramado económico paralelo que involucraba fundaciones, asociaciones civiles y contratos con entidades internacionales, todo bajo el velo de la legalidad, pero con múltiples capas de ambigüedad moral, y mientras tanto, Nayib enfrentaba sus propias batallas políticas, se endurecía su estilo, gobernaba por decreto, enfrentaba a la comunidad internacional y estrechaba vínculos con aliados estratégicos como China. Gabriela se encargaba de otra guerra más silenciosa, proteger la imagen del núcleo familiar, blindar su papel institucional y contener cualquier filtración que pudiera poner en riesgo su reputación, porque no se trataba solo de un escándalo financiero o de una infidelidad política. Lo que estaba en juego era la estabilidad simbólica de un liderazgo que había vendido la narrativa de la honestidad juvenil del cambio generacional.
y del amor limpio como base del poder. La desaparición de la asesora nunca fue investigada formalmente y los pocos periodistas que intentaron indagar fueron desplazados, censurados o intimidados. Incluso un medio digital que había publicado un reportaje preliminar sobre el tema vio bloqueada su página durante semanas y sus directivos denunciaron acoso judicial sin precedentes. Lo cierto es que hasta el día de hoy nadie sabe qué ocurrió con esa mujer y el caso permanece como uno de los secretos mejor guardados del Palacio Presidencial, todo, mientras en las redes sociales se seguía proyectando la imagen de una pareja perfecta, comprometida con el país, mientras en la trastienda se libraba una guerra por el silencio, por el control y por mantener en pie una narrativa que cada vez parece más frágil, más elaborada, más ficticia. Y esa es la verdadera historia detrás del poder. Una historia que no termina con aplausos ni promesas, sino con preguntas abiertas, con hilos sueltos y con la sospecha de que lo que vemos no es más que una fachada cuidadosamente construida. Y fue entonces cuando la historia dio un giro inesperado, porque tras su expulsión del FMLN, Nayib Bukele no desapareció del mapa político. Al contrario, comenzó a moverse en las sombras, reuniéndose con empresarios jóvenes inconformes, activistas digitales y exfuncionarios desilusionados que veían en él la posibilidad de romper con el sistema tradicional. En esos encuentros discretos, sin cámaras ni discursos, comenzó a tomar forma una estrategia arriesgada: crear un movimiento político desde cero, fuera de los partidos tradicionales, y con un mensaje directo a los salvadoreños hartos de la corrupción, la violencia y las promesas incumplidas. Pero lo que muchos no saben es que durante esos meses críticos, mientras la opinión pública debatía sobre su carácter, su temperamento y su futuro político, Nayib estaba bajo vigilancia. Sus movimientos eran seguidos por antiguos aliados del FMLN, servicios de inteligencia y figuras del poder que temían su resurgimiento. Hubo incluso reportes de escuchas ilegales, seguimientos y presiones a personas cercanas a él. Un ambiente de tensión creciente que no hacía más que alimentar la narrativa del joven rebelde, enfrentado a una estructura envejecida y amenazante. En medio de este clima, Gabriela Rodríguez, su esposa y aliada silenciosa, tuvo un rol decisivo. Fue ella quien facilitó algunos de los contactos clave con actores internacionales interesados en un nuevo liderazgo en el país, incluyendo emisarios de ONG multinacionales y diplomáticos discretos que comenzaban a ver en Nayib una figura con potencial regional. Pero también surgieron sombras, porque entre los documentos filtrados por antiguos empleados municipales apareció un informe que detallaba pagos irregulares realizados desde cuentas vinculadas a la alcaldía de San Salvador durante su gestión, transferencias hacia empresas fantasma registradas a nombre de testaferros en Panamá y cuentas en bancos de Miami bajo identidades falsas. El documento fue entregado en su momento a periodistas independientes, pero nunca salió a la luz. Las amenazas llegaron primero, luego el silencio y finalmente la desaparición de uno de los reporteros que trabajaba en la historia. El periodista, un joven investigador con experiencia en casos de corrupción, desapareció una noche tras reunirse con una fuente en Santa Tecla. Su teléfono fue encontrado en un basurero, su computadora destruida, y el caso fue rápidamente archivado como desaparición voluntaria. Pero sus compañeros sabían que había algo más. Su investigación apuntaba directamente a un esquema de financiamiento ilícito que vinculaba a figuras cercanas, a Nayib y a Gabriela, con movimientos de dinero difíciles de justificar. Las conexiones internacionales eran claras, y las fechas coincidían con el momento en que se gestaba el lanzamiento de su nuevo proyecto político, Nuevas Ideas, un partido que fue presentado al público como un movimiento ciudadano libre de ataduras, pero que según estos documentos habría recibido apoyo logístico y financiero de actores que operaban fuera de los marcos legales. Lo impactante de esta historia no es solo la posibilidad de un montaje político, sino la manera en que se manejó toda la operación.
las amenazas, el silencio mediático y la impunidad absoluta con la que se desactivaron voces críticas sin dejar rastro. Y mientras tanto en las redes sociales, la figura de Bukele crecía, se transformaba en un fenómeno digital, en un líder de masas que hablaba directamente con el pueblo, sin intermediarios ni prensa crítica. Su mensaje calaba hondo en una sociedad desesperada por un cambio, y cuando finalmente anunció su candidatura presidencial, el país entero ya estaba dividido entre quienes lo veían como un salvador moderno y quienes advertían que detrás de su sonrisa había un poder dispuesto a todo por mantenerse en el centro del escenario. En ese contexto, las voces silenciadas, los documentos ocultos y las desapariciones sospechosas quedaban relegadas al margen de una narrativa dominante que mostraba solo lo que convenía mostrar y ocultaba lo que podía destruir toda una construcción mediática de éxito, modernidad y redención. Hoy, mientras muchos celebran su estilo autoritario pero efectivo, mientras otros denuncian su falta de transparencia y su desprecio por la institucionalidad, las preguntas siguen abiertas. ¿Qué fue del periodista desaparecido? ¿Quién financió realmente el nacimiento de nuevas ideas? ¿Qué rol jugó Gabriela en las decisiones más oscuras del ascenso político de Nayib? ¿Cuántas verdades se sacrificaron en nombre de él? Y lo que ocurrió después dejó al mundo sin aliento, porque mientras la prensa internacional debatía si Nayib Bukele era un visionario o un dictador disfrazado de redentor, mientras los organismos de derechos humanos acumulaban denuncias y reportes escalofriantes sobre torturas, desapariciones y ejecuciones extrajudiciales. El presidente de El Salvador avanzaba imparable, blindado por un aparato de propaganda sin precedentes y sostenido por una maquinaria digital que convertía cada crítica en una oportunidad para reafirmar su narrativa del pueblo contra las élites. En abril de 2025, el planeta entero quedó atónito cuando Bukele fue recibido con honores en la Casa Blanca, en una visita oficial que parecía confirmar que para algunos poderes globales los derechos humanos podían ser negociables si el resultado político y económico era conveniente. Esa visita selló simbólicamente un pacto inquietante entre la efectividad brutal y la tolerancia diplomática, y mientras las cámaras captaban sonrisas, discursos medidos y apretones de mano, puertas adentro, se hablaba de inversiones, acuerdos estratégicos y acceso preferencial a tecnología de vigilancia para perfeccionar aún más el sistema de control interno en El Salvador. Sin embargo, detrás de esa imagen internacional pulida se ocultaba un país que comenzaba a mostrar fisuras profundas. En abril de ese mismo año, se filtró un video anónimo en el que se veía a un grupo de agentes penitenciarios torturando a un joven en una celda de máxima seguridad. El joven gritaba nombres de funcionarios y pedía clemencia asegurando que era inocente. El video fue publicado brevemente en una cuenta falsa de una red social y desapareció en minutos, pero fue suficiente para que activistas y periodistas comenzaran a investigar lo que parecía ser una red clandestina de castigos ejemplares dentro del sistema carcelario. Lo más impactante no era solo la brutalidad del acto, sino el contexto. Según testimonios anónimos obtenidos por una periodista independiente que más tarde tuvo que exiliarse en México, el joven del video habría sido detenido por error y señalado como miembro de una pandilla rival, simplemente por vivir en una zona estigmatizada y por tener el mismo apellido que un antiguo cabecilla muerto. Hace años la periodista presentó fragmentos del testimonio de la madre del joven, quien afirmó que su hijo trabajaba como repartidor y que el día de su captura había salido a dejar una encomienda en bicicleta. Nunca regresó. El caso no figuraba en ningún registro oficial y ningún juez había autorizado su detención. Pero lo más escalofriante vino después, cuando un exfuncionario del Ministerio de Justicia filtró un informe interno que hablaba de un programa no oficial
conocido como el Protocolo Cero, un conjunto de instrucciones que permitía a ciertos mandos de seguridad aplicar medidas extremas sin autorización judicial bajo la justificación de mantener el control total en los penales. Ese informe desapareció misteriosamente pocos días después de su publicación, y la persona que lo filtró fue arrestada por cargos de traición y divulgación de secretos de Estado, pero dejó copias digitales que fueron enviadas a medios internacionales. En ellos, se hablaba de un sistema de cuotas diarias de detenciones de castigos selectivos para generar miedo interno y de bonificaciones otorgadas a jefes de unidades que lograran mayores índices de disciplina mediante el uso de la fuerza. Mientras tanto, en el discurso oficial todo era victoria, cifras de homicidios históricamente bajas, encuestas que mostraban niveles de aprobación cercanos al 90%, y mensajes constantes que repetían que el país había sido liberado del terror. Pero en los márgenes, en los barrios invisibles, en los rincones donde las cámaras no llegaban, comenzaban a surgir historias de terror. Padres buscando hijos desaparecidos, cuerpos que aparecían sin nombre y sin órganos, señales de una maquinaria que había dejado de distinguir entre justicia y venganza. Y aún así el mundo callaba, los grandes medios callaban, y la comunidad internacional se dividía entre quienes admiraban la eficacia del régimen y quienes denunciaban el precio inhumano que se estaba pagando por ella, porque en El Salvador del Puño de Hierro, no solo se encarcelaban pandilleros, también se silenciaban opositores periodistas, abogados defensores de derechos humanos. Cualquier voz que cuestionara el relato oficial era etiquetada como enemiga del pueblo, y eso incluía incluso a antiguos aliados que osaban levantar una ceja ante los excesos del poder, y así. Mientras Nayib Bukele seguía fortaleciendo su imagen de líder invencible, el país comenzaba a caminar una delgada línea entre orden y represión, entre justicia y abuso. Entre modernidad, fue justo en ese silencio donde comenzaron a surgir las sospechas más inquietantes, porque mientras Nayib Bukele aparecía ante las cámaras con su habitual seguridad y lenguaje desafiante, algunos notaron cambios sutiles en su comportamiento, episodios de irritabilidad, olvidos inusuales, una fatiga visible en ciertos actos públicos que desataron rumores sobre su estado de salud físico y mental. Pero lo más perturbador no fue lo que se veía, sino lo que se ocultaba, porque según filtraciones de un ex asesor del círculo presidencial Bukele, habría sido sometido a un tratamiento intensivo en una clínica privada fuera del país, en condiciones de total secretismo, acompañado únicamente por su esposa Gabriela Rodríguez y 2 funcionarios de máxima confianza. El viaje nunca fue registrado oficialmente, y la ausencia fue cubierta con videos pregrabados y transmisiones simuladas en redes sociales, mientras el presidente supuestamente despachaba con normalidad desde casa presidencial. Ese ex asesor, cuya identidad permanece protegida, aseguró que el motivo del viaje fue una crisis hipertensiva severa, agravada por un cuadro de ansiedad aguda que obligó a los médicos a mantenerlo bajo sedación durante varios días. Sin embargo, lo más escalofriante fue que durante ese mismo periodo se tomaron decisiones de alto impacto político, incluyendo la firma de decretos de emergencia y la reorganización de mandos policiales, lo que lleva a una pregunta alarmante: ¿quién gobernaba realmente durante esos días? Si Bukele no estaba en condiciones de hacerlo. Oficialmente, nadie asumió el mando, lo que plantea serias dudas sobre el respeto a la Constitución y la transparencia en el ejercicio del poder. Pero ahí no termina la historia, porque ese mismo informe revela que Gabriela habría tenido un rol determinante en la toma de decisiones durante la crisis, firmando documentos como asesora honoraria y asistiendo a reuniones de seguridad nacional, lo que podría representar una grave violación a la institucionalidad del país. El documento también menciona la existencia de un pequeño comité paralelo, integrado por figuras leales al presidente, encargadas de filtrar información incluso al interior del propio gabinete, para evitar que el verdadero estado de salud de Bukele saliera a la luz pública.
Esta red de protección incluía periodistas afines, estrategas digitales y funcionarios que mantenían la narrativa oficial intacta, mientras en privado se tomaban decisiones desesperadas en un contexto de crisis total. Y mientras todo esto sucedía, el país seguía bajo el régimen de excepción, con miles de personas detenidas sin juicio, sin defensa y sin garantías, mientras las calles eran patrulladas por soldados y los medios independientes eran objeto de acoso legal y digital. En este ambiente opresivo, surgieron testimonios de médicos que trabajaron en instalaciones carcelarias bajo estricta vigilancia. Uno de ellos logró salir del país y filtró imágenes que mostraban celdas con más de 50 personas sin acceso a luz natural ni atención médica básica. Algunos reclusos presentaban signos evidentes de tortura y varios murieron sin que sus familias fueran notificadas oficialmente. Sus cuerpos eran entregados días después con certificados de defunción ambiguos que hablaban de paros cardiorrespiratorios sin explicación forense. En este contexto, Gabriela Rodríguez comenzó a ser vista por algunos como una figura más poderosa de lo que parecía su imagen pública de primera dama, comprometida con temas sociales, contrastaba cada vez más con su creciente influencia en las decisiones del Ejecutivo y comenzaron a circular rumores de una alianza silenciosa entre ella y ciertos sectores empresariales vinculados a megaproyectos de infraestructura que recibían aprobaciones express incluso sin estudios ambientales ni licitaciones abiertas, según documentos obtenidos por una organización internacional. Estos contratos beneficiaban a consorcios creados recientemente, algunos de ellos registrados a nombre de familiares lejanos o socios anteriores de empresas vinculadas a la familia presidencial. El informe concluye que el círculo de poder alrededor de Bukele no solo controlaba la narrativa política, sino también las palancas económicas clave del país, convirtiendo a El Salvador en una estructura de poder piramidal, donde las decisiones se tomaban lejos del escrutinio público y donde cualquier intento de denuncia era respondido con represión judicial, censura mediática y campañas de desprestigio en redes sociales. Así, mientras el mundo seguía debatiendo si Bukele era un modelo de orden o un caudillo moderno, dentro del país se gestaba una verdad más oscura, una red de control que trascendía lo político para convertirse en un sistema cerrado impenetrable y cada vez más autorreferencial, una estructura donde la salud del presidente, la influencia de su esposa y la concentración del poder se fundían en un solo punto opaco, invisible e indetectable desde fuera, pero absolutamente dominante dentro del aparato estatal. Si quieres conocer más sobre las redes de poder, ocultas las conspiraciones reales detrás del discurso oficial y las historias silenciadas por el miedo, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita y acompañarnos en la próxima entrega, donde continuaremos revelando lo que muchos no se atreven a contar. Nayib Bukele. El hombre que parecía invencible comenzó a mostrar fisuras que pocos se atrevían a reconocer. El peso de gobernar un país marcado por la violencia, la polarización y la incertidumbre. Comienza. Va a pasar factura la presión constante de mantener una imagen imbatible en redes sociales, responder con rapidez a los ataques y sostener una popularidad que era más un arma de doble filo que un escudo. Parecía agotar incluso al líder más carismático, su entorno más cercano, incluidos quienes lo apoyaban incondicionalmente, notaban cambios en su carácter, episodios de irritabilidad, repeticiones de palabras y signos de cansancio que nunca se revelaban al público. Mientras tanto, su esposa Gabriela Rodríguez se convertía en un pilar fundamental, no solo en lo familiar, sino en la dinámica del poder. Una mujer con formación en psicología y fuerte influencia que se movía en las sombras del poder con la precisión de un estratega. Documentos filtrados por fuentes confidenciales sugieren que durante momentos críticos de la presidencia Gabriela no solo acompañaba, sino que ejercía una influencia directa en decisiones clave,
firmando documentos y participando en reuniones reservadas, un fenómeno poco común para una primera dama que desafía las normas políticas tradicionales. Esta relación simbiótica entre ambos reforzaba el liderazgo de Nayib, pero también levantaba sospechas sobre la concentración de poder. Si este video te ha atrapado y quieres seguir descubriendo las historias más impactantes y reveladoras que se esconden tras el poder, no dudes en darle like y compartirlo con todos tus amigos, familiares y conocidos. Suscribirte al canal es la mejor forma de apoyarnos para continuar investigando a fondo casos que otros medios no se atreven a tocar. Aquí encontrarás análisis profundos, narraciones detalladas y datos exclusivos que te harán ver la realidad desde otra perspectiva activa. La campanita para no perderte ni un solo video, y sé parte de esta comunidad que busca la verdad sin censura. Gracias por tu tiempo, por confiar en nosotros y por acompañarnos en cada entrega. Juntos seguiremos desentrañando los secretos más oscuros del poder. Hasta la próxima. No faltes.